Aunque suele usarse el genérico la familia al referirnos a esa célula primaria de la sociedad, aquella en la cual nacemos, de la cual recibimos las mayores influencias y que la mayoría de las veces fundamos una vez alcanzada la edad adulta, lo cierto es que no existe una sola familia, sino una variedad de estas. ¿Cuál sería entonces el denominador común que hace que podamos llamar familia a determinado grupo de individuos? ¿Bastan los rasgos de consanguinidad? ¿Son estos imprescindibles? ¿Qué otros aspectos son determinantes? El nuevo Código de las Familias, recién aprobado por nuestra Asamblea Nacional, que será próximamente sometido a referéndum, responde desde las ciencias contemporáneas a esas y otras interrogantes. Sobre su necesidad y pertinencia estaremos hablando en la emisión de hoy. Tracemos juntos los puntos cardinales. Gracias por acompañarnos para conversar acerca de cómo el nuevo Código de las Familias influye y representan los diversos componentes afectivos de la sociedad cubana contemporánea. Hemos invitado a nuestro espacio a la doctora Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y también a Francisco Rodríguez, periodista de Trabajadores y alguien muy activo en temas de polémica, de debate de la sociedad. Bienvenido a Puntos Cardinales. Buena, Yamila. Bueno, es todo un placer tenerlos acá en el espacio. Vamos a dialogar sobre este tema tan importante y que ocupa en la cotidianidad la sociedad cubana actual. La primera pregunta, ¿Código de la Familia o Códigos de la Familia? ¿Cómo sería? Bueno, realmente ese ha sido uno de los temas transversales que ha guiado todo el debate con respecto a esta nueva ley sobre las relaciones jurídico-familiares, y es que hemos incluido desde su propio título el plural, porque esa es una de las esencias, una de las cuestiones fundamentales a las que tenemos que llevar a la reflexión y también incorporar a la multiplicidad de familias que existen en nuestra sociedad, y todas deben ser reconocidas y protegidas. Yo creo que, mira, una de las cosas más interesantes que ha sucedido es cómo desde la comunicación nos hemos ido adaptando los profesionales al plural del Código de las Familias, que nos costaba trabajo porque evidentemente la ley que está vigente, la anterior, se llama Código de la Familia en singular. Y yo pienso que ese salto cualitativo que hemos dado ha sido positivo porque nos ha llevado a reflexionar sobre esa diversidad y pluralidad de conformaciones familiares que tenemos en el país. Así que hay que incorporarlo entonces en Sí. lenguaje cotidiano. A veces se nos va todavía. Claro. Porque es una costumbre cubana a veces aspirar la S final, pero en este caso esa S final pues da una garantía de derechos, claro. Así que hay que hacer todo un esfuerzo por decir Código de las Familias, porque justamente está vigente. Claro, mira, hay que ver también el Código de la Familia vigente. Bueno, pues ese, aunque fue muy avanzado para su época, año 1975, respondía realmente a un solo modelo familiar, el de la familia nuclear, heteronormativa, de mamá, papá y nené. Bien, y aunque ya te digo, fue muy revolucionario, pero era ese modelo familiar. De lo que se trata este Código de las Familias es que acoge toda esa diversidad y es como te decía, una de las esencias. Y es muy importante, también entre los juristas hubo un gran debate sobre el tema, porque bueno, la familia como institución muchas veces se ve así en singular, pero decíamos no, es que tenemos que llamar la atención sobre la diversidad. Bien, y a partir de ahí, bueno, también comunicacionalmente es importante para crear conciencia, para sensibilizar sobre un tema que nos compete a todos y a todas. Hablemos un poco de ello, sobre qué criterios científicos contemporáneos se sustenta el Código de las Familias cubano. Bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, este es un código que tiene como base el estudio profundo desde las diversas ciencias, es decir, no solo desde las ciencias jurídicas. Por supuesto, la práctica jurídica ha aportado desde toda esa experiencia de cuántos asuntos, cuántas situaciones, cuántos conflictos a lo largo de todos estos años no han tenido solución o se han tenido que buscar soluciones alternativas, pero no siempre son posibles las soluciones alternativas. Sin embargo, también desde otras ciencias sociales, la psicología, la sociología, la demografía han ido apuntando hacia las necesidades de reconocimiento
de la diversidad familiar, de también una mirada muy específica a la inclusión, porque ese es otro de los elementos fundamentales, la inclusión, la no discriminación dentro de este ámbito familiar. Y por otra parte, también el tema de los afectos, porque la esencia a donde queremos llegar es que la sangre es importante, el ADN es importante, pero no es lo único importante. Si junto a esa sangre, o aunque no haya sangre, tiene que haber afectos. Y esa es la otra esencia de nuestro código de las familias. Del tema vamos a seguir comentando. La prensa ha tenido que acompañar también desde la comunicación y desde el entendimiento este nuevo código de la familia. Mira, hay para muchas personas estos fundamentos, estas fundamentaciones o argumentos científicos son muy relevantes. Les permite formarse un juicio mucho más racional sobre el tema. No obstante, desde la prensa y desde la comunicación hemos entendido también que esto tiene que ver mucho con los sentimientos, con las emociones, con que es necesario llegarle a la gente con una razón científica, con todo este despliegue o con todo estos trabajo que se ha hecho durante décadas, durante muchos años en Cuba, en el estudio de estos temas, pero también desde la sensibilidad, desde qué representa para el drama de un grupo de personas, de un núcleo, de un hogar, de una familia, que no estén reconocidas todos y todos sus derechos. Mira, otra cosa, a partir de lo que nos dice Paquito, es que toda esa ciencia se ha construido a partir de una realidad, que es la realidad cubana. Esas historias familiares, esos desgarros, esos sufrimientos que han tenido personas o grupos familiares, parten de la realidad. No es que estamos tomando de otra realidad o queriendo ser, más modernos. O imitando otra sociedad. O imitando otras sociedades, para nada. Por supuesto, se requiere de un estudio de derecho comparado, porque también el derecho de las familias en el mundo se ha ido desarrollando, han surgido figuras, instituciones que han dado solución a un grupo de conflictos, y eso también nosotros lo hemos estudiado. Sí, pero no es calcar la realidad de otro lugar, ni trasladarla. Es la nuestra. Si tú estudias tu realidad, estudias qué instituciones, qué figuras se pueden aplicar para darle solución, para que pueda, desde el punto de vista orgánico, funcionar mejor la sociedad y en este caso las familias, y entonces a partir de ahí también estudias si esas figuras se aplican a la realidad cubana, porque puede ser una figura que funcione muy bien en otra realidad y no en la nuestra, es decir, requiere de un estudio, pero es que ese estudio, por eso insisto, esa ciencia está en base a nuestra realidad, a esas familias y a la realidad que esas familias han estado viviendo todos estos años. Que por cierto, ha sido una de las líneas a veces de las personas que son detractoras de decir, no, están calcando, están imitando, y para nada. Yo creo que si algún mérito tiene este código es que es muy cubano. Exactamente, se trata de restaurar la memoria emotiva, afectiva de un país a partir de las historias. Nosotros vamos a la calle, vamos inmediatamente a la calle porque nuestro equipo de prensa estuvo dialogando con personas que encontró en su camino y le preguntó qué opinión le merece este nuevo código de la familia. Veamos. Yo pienso que hacía años que debía haberse aplicado un tipo de código parecido al de ahora. Que no lo dejen de la mano, que lo atiendan y los hijos que atiendan a los padres también. Nunca habían hecho una cosa tan estricta así con relación a los beneficios de los ancianos. Vamos a ver si se cumple, porque mira, yo soy una persona sola. Yo necesitaría una persona que me ayudara en mi casa, que esto, lo otro, pero no que me mate y no que haga cosas indebidas alrededor mío. Creo que para nosotros eso es muy lindo. Por lo menos va a mejorar grandemente el problema de la familia. Está el matrimonio igualitario, también está la unión de hecho afectiva, que es lo mismo, porque pasa que lo que no hay es ceremonia. Pues es lo mismo, lo que no hay ceremonia en otros países, lo que se usa mucho es la unión de hecho afectiva o unión civil, como se le llama. No estoy de acuerdo, porque la Biblia dice que Dios formó el hombre y la mujer. No puede haber una unión entre hombre, entre mujer y mujer. Estoy muy de acuerdo porque cada cual tiene gusto, ¿me entiendes? Y preferencia. Si lo prefieren así, hay que aceptarlo como quieran ellos. Le veo beneficio. Sí, como por ejemplo. En el problema de los ancianos, de los niños, de los padres. Un ejemplo, usted puede maltratar a un niño y el niño tiene la opción aquella de irse con la abuela, irse con el padre si quiere. Pero la vida nos va a llevar y nos va a enseñar de que hacía falta
y que en estos momentos, más la situación que tenemos en el mundo, tenemos necesidad de un código similar a este. Criterios de la población, ¿qué les ha parecido? Ahí vemos la diversidad de quienes estarán diciendo sí o no el 25 de septiembre cuando este Código de la Familia sea llevado a referendo. Sí, no, realmente la diversidad de criterios es tremenda y eso es muy lógico porque cada uno aprecia las cuestiones vinculadas a la familia desde sus vivencias personales, desde la educación y la formación que ha tenido en la propia familia y también en la socialización, ¿no? En su comunidad, en los espacios colectivos. Lo que sí me gusta mucho de los criterios, incluso de las últimas experiencias que hemos tenido en los últimos días, es que el espacio, todo este proceso que se ha llevado a cabo, todo este proceso participativo, exactamente, de consulta, primero la consulta especializada, después la consulta popular, con ella se ha logrado que la población conozca el amplio contenido del código, porque ciertamente hay cuestiones con las que uno puede no coincidir, pero también es importante que se aprecien otras con las que es importante que, o sea, que las conozcamos para saber hasta qué punto nos beneficia. Fíjate cómo la gente dice, no es que beneficia en sentido general. Hablemos de ello, hablemos de las nuevas garantías, vamos a mencionar algunas Sí. de las nuevas garantías que ofrece a estos sectores sociales tradicionalmente poco representados o más vulnerables. ¿Cuáles son las más llamativas de este código? Mire, realmente apunta hacia todos esos sectores. Primero, bueno, ahí salieron una cantidad de personas de la tercera edad, adultos mayores, y yo creo que esa es una de las poblaciones que se beneficia particularmente, es decir, porque tenemos una sociedad envejecida, sin embargo, nuestras normas jurídicas no habían visibilizado esa realidad y en el ámbito familiar es muy importante, porque en el ámbito familiar, como ya decíamos, o se logra ese amor y esa preocupación y esa atención y ese cuidado, o todo lo contrario. Fíjate cómo las personas adultas mayores están diciendo ahí, son más garantías para nosotros, porque efectivamente son más garantías. Ahora, una cosa importante es la necesidad de una mayor cultura jurídica de la población, porque lo importante que tienen las normas jurídicas no es conocerlas en abstracto, sino saber cómo utilizarlas cuando las necesito, cuando estoy, pues con esa necesidad de su utilización. Ese es un sector muy importante, el de las personas también en situación de discapacidad. Hay una mirada especial hacia las personas en situación de discapacidad que también transversalizan el código en cada una de sus instituciones. Cuando vamos, por ejemplo, al espacio de las relaciones parentales, ahí hay miradas específicas para niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. Por ejemplo, el tema de la protección frente a las situaciones de discriminación y violencia en el ámbito familiar, que viene siendo una consecuencia también del pronunciamiento constitucional en esta materia, de lo que ya trae el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la estrategia integral, pero también hay un tratamiento transversal porque es precisamente el espacio familiar en donde más existe esa violencia hacia sus miembros, precisamente por desequilibrios de poder que existen dentro de las familias. Entonces, ese es otro aspecto. En las relaciones parentales, ni qué decir. Ese ha sido un tema muy polémico, muy debatido. Y socializado, además. Y socializado hasta qué punto el código pretendía quitarle autoridad a los padres o no. Es todo lo contrario. Solamente hay que comparar el código del año 75 con este para darse cuenta la gran gama de aspectos que tiene, pero sí desde una mirada de respeto hacia el niño y la niña como sujetos de derecho, que da muchas posibilidades también para dar soluciones. Mira, un tema que se ha dicho es que el Estado como que ha querido intervenir, no, o sea, al contrario, el código lo que está promoviendo es que en primer lugar las situaciones se resuelvan dentro de su propia familia. No puedes, vamos a los métodos alternos de solución de conflictos, hay un título dedicado a la mediación en el ámbito familiar y solo en caso de que no sea posible, entonces vamos a los tribunales, que también es una vía, obviamente, para solucionar de conflictos cuando la propia familia no puede hacer. Hablemos de un tema, vimos la polémica también en las opiniones. ¿Cómo resuelve este código la problemática del matrimonio igualitario, sobre la cual no hubo consenso durante las discusiones de nuestra Constitución de la República, sobre todo en el ámbito de la población, y aquí lo vemos reflejado? Bueno, a ver, a mí me gustaría más que Yamila lo dijera desde el punto de vista técnico. De todas maneras, yo pienso que una de las cosas más interesantes es cómo la gente se ha apropiado del código a partir de la consulta popular. Y las polémicas que fueron,
sobre un asunto específico, sobre un tema como este que tú planteas del matrimonio, pues trascendieron a eso y le dio a todo el mundo una visión más amplia de qué iba el código. En este caso específico, a mí me gusta siempre recordar cuando se habla del tema de la discusión de la Constitución, que en realidad la Constitución salió mejor después, a pesar de lo que se ha dicho, porque se logró un capítulo de la familia donde una de las cosas fundamentales, a mi juicio, es que las formas de constituir la familia se equiparan. La versión original del proyecto constitucional, todavía el matrimonio se le veía como una figura privilegiada, como una figura que tenía determinadas prerrogativas que no la tenían otras figuras. Y yo pienso que eso se resolvió desde la Constitución y se mejora muchísimo ahora también en su desarrollo en el código. Y yo pienso que eso es lo fundamental. Mira, a nadie se le dice cásate con tal o más cual persona o establece tu vida. Yo creo que el código, si algo tiene bueno, es que da posibilidades a todos. Que nadie puede decir que me quita nada y al contrario, lo que le ofrece a otras personas. Yo creo que eso es lo fundamental. Mira, yo hablando de polémicas, ¿no? Estoy en la línea de Paquito. Muchas veces dicen, no, en la Constitución no se logró consenso. Bueno, eso es relativo. Por supuesto, hay diversidad de criterios y de puntos de vista. Le estoy dando el que tengo. Si bien es cierto que el debate del proyecto constitucional nos puso sobre la mesa muchas cosas que incluso los que trabajamos esos temas tal vez no habíamos calado en toda su dimensión, que todavía hay muchos elementos, muchos de estereotipos sexistas, de prejuicios en nuestra sociedad que son lógicos, y de eso se puede hablar muchísimo, pero también nos dio la medida bueno, primero de que el debate era necesario y de ahí la decisión de la Asamblea Nacional de llevar este código a consulta popular y a referendo, porque es un tema que nos atañe a todos, porque todas y todos vivimos en una familia. Bien, pero si bien se generó ese debate en el momento que nos llamó la atención sobre cuestiones que estaban pasando en nuestra sociedad, expresiones de discriminación, etcétera, también, como dice Paquito, lo que resultó de ese debate fue todavía mejor. Solamente hay que comparar el proyecto constitucional con la Constitución aprobada. Como la expresión, primero porque ubicó al matrimonio donde le correspondía, como una de las instituciones jurídico-familiares, pero ni la más importante, ni la más trascendental, ni nada. Y a nivel constitucional la ubicó desde esa proyección, no tenía que desarrollarla, ¿bien? No tenía que desarrollarla. Pero cuando tú vas a la concepción integral de nuestra Constitución en materia de igualdad y no discriminación y de concepción de la familia, es superior. Te habla de dignidad humana, un artículo 40, un artículo 42, en contra de todos los tipos de discriminaciones. Entonces yo digo, bueno, no hubo consenso sobre qué y hubo consenso sobre qué, porque el 86% de la población votó por una Constitución que nos está hablando de que no haya discriminación por ninguna razón, ni condición humana, ni circunstancia personal. Votó por un artículo 81 que nos está diciendo que toda persona tiene derecho a fundar una familia y que el Estado va a reconocer todos los modelos familiares. Entonces yo creo que, que sí hubo consenso en contra de la discriminación, en pos de la igualdad, y también nos llamó la atención de que había que profundizar en el debate. Y eso es lo que hemos hecho en toda esta etapa y es lo que hemos podido vivir en la consulta popular, de ese resultado de la consulta, de todo lo que generó y que va a propiciar que haya un voto más responsable el 25 de septiembre. Somos Puntos Cardinales, estamos también en las plataformas digitales, usted puede llegarse hasta nuestra página, dejar allí su criterio, porque por supuesto este programa seguirá buscando opiniones sobre este y otros temas. Puntos cardinales, ya lo decíamos hace algunos instantes, nos referíamos a cómo este nuevo Código de las Familias responde a la lucha contra la violencia de género, la discriminación y el machismo. Hablemos también sobre las responsabilidades y deberes y derechos que tendrán otras instituciones donde también intervienen en esta mirada. Me refiero a la escuela, los centros de trabajo, la sociedad toda, en el cumplimiento de ser aprobado este nuevo Código de la Familia, un tema que también ha sido de polémica y de debate.
Mira, en las entrevistas que se hicieron, una compañera decía, bueno, lo importante es ver si esto se cumple. Y claro, y tiene toda lógica lo que ella dice, porque el código por sí solo no garantiza, si ya es una norma jurídica, nos da todas las posibilidades, pero el trabajo que hay que hacer y continuar en materia de sensibilización, de capacitación de nuestros profesionales, ya sean jueces y juezas, fiscales, abogados y abogadas, y de otras ciencias, los psicólogos, los sociólogos, en fin, es muy importante porque ahora, después que se apruebe, espero que se apruebe el código, bueno, pues requiere de todo un proceso de implementación, de acoger todos esos contenidos, pero nuestros profesionales tienen que ir, es como ir engrasando esa maquinaria para que pueda ser cumplido en su mayor expresión. Pero también es una responsabilidad de todas y todos exigir ese cumplimiento. Bien, es decir, por una parte nuestras instituciones, es decir, vamos a decir las instituciones jurídicas, las instituciones ya sea del ámbito educacional, hemos dicho en otras ocasiones, el Código de las Familias debería ser parte del contenido de lo que se le lleva a nuestras niñas, niños y adolescentes, porque es una nueva mirada desde el respeto, desde los afectos, como hemos dicho, en el ámbito de la salud pública también, a nivel comunitario. Es decir, son muchos retos y también, repito, desde la cultura jurídica de la población, de seguirse apropiando de estos temas. Y yo pienso que desde la comunicación ha sido revolucionario. Yo tengo la doble condición de soy periodista, pero también he sido activista en estos temas durante muchos años. Y la evolución que se ha visto en el tratamiento por nuestros medios de comunicación de estos temas a partir de todo este proceso es como de la noche al día. Y yo creo que eso va a seguir. Yo creo que ya no va a ser lo mismo el enfoque de la sociedad cubana desde los medios de comunicación sobre estos temas familiares y sobre los temas, todos estos asuntos que ha tocado Yamila, después de que tengamos el Código de la Familia. Y continuaremos porque esto es un cambio cultural profundo, que poco a poco, que es progresivo, que es gradual, que la gente tiene que entenderlo. Ya ha entendido mucho, pero todavía nos quedan estereotipos, prejuicios, cosas que vencer. Y yo pienso que es bastante difícil de cambiar, claro, que requiere de tiempo. Requiere de tiempo. Más del que a veces uno... Mira, a veces uno decía que teníamos mucha prisa desde el activismo, queríamos tener las cosas, incluso nos daba igual si era por una ley, por un decreto, por lo que fuera, porque la vida es una sola. Pero a la larga uno entiende que aunque no sea para quienes, que los beneficios van a ser para el futuro, no solo para quienes los hemos defendido durante mucho tiempo. Yo les propongo ver el siguiente material que ha preparado nuestro espacio sobre un programa al cual ustedes también han dado seguimiento y que ha llegado también para acompañar a la familia, para acompañar al país en este entendimiento del código. Veamos. En abril de 2022 llegó a las pantallas del canal Cuba Visión un espacio para dialogar acerca del Código de las Familias. Cada semana el programa Familias invita a la reflexión junto a la doctora, psicóloga y pedagoga Patricia Ares y otros reconocidos especialistas. Para mí como profesional, en primera, el reto a la multidisciplinariedad, porque hemos tenido que incorporar un lenguaje que es evidentemente un lenguaje que procede de las ciencias jurídicas y que no siempre en el campo de la psicología se usa este tipo de terminología. Entonces ha sido un reto a la interdisciplinaridad. Durante 27 minutos, un equipo se entrega a la realización audiovisual para de forma emotiva y desprejuiciada acercarnos a historias reales, diversas y complejas. Afortunadamente encontramos a una amiga, vieja amiga de la televisión, que fue asesora de aquí, que ahora es guionista, que se llama Carmen Romero. Carmen es la artífice de todo esto que ustedes ven cada semana, en qué lugar va cada uno y todo sobre la historia real que algunas personas nos contaron, pero que no queríamos revictimizarla poniéndolas delante. Entonces ellos nos contaron su historia, las convertimos en las historias que salen en el programa. Hasta la participación de las personas que ofrecieron su testimonio es un elemento importante, porque esto incluso había que preservar rostros, que preservar nombres. Hemos ido aprendiendo muchas cosas sobre la marcha de todo esto relacionado con el código. Nos hemos ido ajustando en la medida de las necesidades que hemos tenido desde lo interno de la televisión para hacer este espacio, y también
con todo esto que está pasando con el proyecto. Tipos de familias, matrimonio infantil, protección al adulto mayor, parejas homoafectivas y derecho a la comunicación son algunos de los temas abordados. Desde las leyes del afecto y el conocimiento, Familias responde a las demandas de la actual sociedad cubana sobre un asunto muy importante para nuestro futuro. José Luis Álvarez Suárez, especial para Puntos Cardinales. El sí en el referéndum sobre el nuevo Código de las Familias, ¿cómo va a contribuir a esa sociedad mejor a la cual aspiramos? Bueno, yo creo que el código hay que decirle sí, porque nos va a hacer más felices, más plenos como personas, como familia. Y eso es lo fundamental que nos da. Y yo creo que nosotros vamos a votar por el código, pero el código es quien nos está probando a nosotros lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Sí, definitivamente es un sí por la felicidad, es un sí por la paz, también por la cultura de paz, por la cultura de respeto, y yo creo que eso nos fortalece muchísimo como sociedad, como decía Paquito, no solo a la que tenemos hoy, sino a la de las futuras generaciones. Muchísimas gracias a la doctora Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y a Francisco Rodríguez, nuestro Paquito. Gracias por aceptar la invitación de Puntos Cardinales. Muchas gracias a ustedes. El nuevo Código de las Familias Cubanas será llevado a referéndum el próximo 25 de septiembre. Para ello ya trabajan las comisiones electorales del territorio de nuestro país. Su participación es decisiva. Piense que al dar su sí le estará quizás otorgando derechos y fortaleciendo la posición social de algún familiar, amigo o persona querida, y con la ganancia extra de que no estará limitando los derechos de nadie. ¿No le parece perfecto? Somos Puntos Cardinales. Estaremos de regreso para conocer mejor el camino.